La deuda de Estados Unidos ha aumentado en $2 billones en los últimos 12 meses. Para ponerlo en perspectiva, se necesitaron 2 décadas completas desde 1966 a 1986 para sumar $2 billones a la deuda gubernamental. Lo que antes tardaba 20 años, ahora ocurre en 12 meses. Probablemente este sea el gráfico más importante en los mercados financieros en la actualidad. La mayoría de la gente entiende que esto no puede continuar indefinidamente. Vamos a analizar exactamente qué tan cerca estamos de un colapso total de la deuda. Aquí vemos representado un ciclo típico de deuda. Observamos un aumento gradual de la deuda con beneficios a corto plazo en la economía. Esta fase puede prolongarse durante años o incluso décadas. Luego, cuando los niveles de deuda se vuelven excesivos, se produce un fenómeno denominado bucle o espiral de deuda. Esto empuja al gobierno hacia una crisis, y es entonces cuando todo empieza a desmoronarse. Eventualmente, dependiendo de la eficacia con la que el gobierno gestione la crisis, la economía suele recuperarse. Nos preguntamos en qué punto se encuentra actualmente Estados Unidos dentro de este esquema. Echemos un vistazo a un ejemplo concreto de crisis de deuda para obtener una respuesta precisa. La crisis de deuda griega de 2011. Entre 2006 y 2009, la deuda pública de Grecia aumentó de 215.000 millones de euros a casi 300.000 millones. Entonces, muchos analistas ya mostraban preocupación por los elevados niveles de deuda del gobierno griego, aunque si observamos el mercado de bonos del Tesoro griego en aquel momento, se mantenía bastante estable. La rentabilidad de los bonos griegos se mantenía plana, alrededor del 4%, niveles normales para una economía desarrollada. De repente, en 2010 se alcanzó un punto crítico. En tan solo unos trimestres, la rentabilidad de los bonos a 10 años del gobierno griego se disparó del 4,5% al 35,5% a finales de 2011. Esto obligó al gobierno griego a reestructurar su deuda y a reducir significativamente su gasto en los años siguientes, para recuperar la confianza en el mercado de bonos del Tesoro. Esta es la llamada tercera fase de la crisis de deuda, o desenlace, y es ahí donde los ciudadanos de a pie más sufren. En Grecia, esta fase se prolongó al menos desde 2011 hasta 2015. Durante dicho periodo, la tasa de desempleo en Grecia aumentó del 12 hasta el 28%. Estos niveles de desempleo reflejan algo similar a lo que Estados Unidos experimentó durante la Gran Depresión. Entre 2011 y 2015, la economía griega se contrajo un 30%, como consecuencia directa de la reestructuración de la deuda que el gobierno griego tuvo que afrontar tras la crisis. Recapitulemos. Las 3 fases de una crisis de deuda son: primero, la fase de acumulación de deuda. En esta etapa, el mercado de bonos se mantiene estable, los tipos de interés son bajos y la economía sigue funcionando con normalidad. Esta fase puede durar años o incluso décadas. A continuación, aparece un punto de inflexión, cuando la deuda alcanza niveles excesivos. Los inversores comienzan a perder confianza. La rentabilidad de los bonos empieza a subir, elevando drásticamente el coste de financiación para el gobierno, los consumidores y las empresas, obligando al gobierno a reaccionar mediante la reestructuración de deuda, la reducción de gasto y, como no, la subida de impuestos, lo que nos conduce a la fase 3 o desenlace, cuando el impacto llega a la economía real. El desempleo se dispara y la economía se contrae. Vamos a analizar dónde se sitúa actualmente Estados Unidos en este esquema y si debemos esperar un desenlace doloroso similar al de Grecia. La deuda del gobierno estadounidense es hoy 100 veces mayor que la deuda griega en 2010. A primera vista,
podría parecer que Estados Unidos ya debería estar en el punto de inflexión, solo por el tamaño tan enorme de su deuda. Sin embargo, no es tan sencillo. Lo que realmente importa es el tamaño de la deuda del gobierno en relación con la economía nacional. Hoy, aunque la deuda estadounidense es muy elevada, el tamaño de su economía también es notable. Actualmente, la deuda de Estados Unidos representa alrededor del 124% del PIB. Es un nivel muy alto según estándares históricos, pero al compararlo con la relación deuda-PIB de Grecia, vemos que Estados Unidos todavía está por debajo de los números de Grecia en 2010, cuando la ratio deuda-PIB de Grecia era del 180%. Por lo tanto, Estados Unidos aún no ha llegado a ese punto, aunque se dirige con rapidez en esa dirección, y eso se debe a que está registrando un déficit presupuestario histórico. Básicamente, significa que el gobierno, que raro, gasta más de lo que ingresa, y la única manera de cubrir ese desequilibrio es pedir prestado más dinero, motivo por el cual el nivel de deuda está creciendo con tanta rapidez. Este gráfico nos muestra que Estados Unidos arrastra actualmente un déficit cercano al 6% del PIB. Los únicos otros momentos en la historia del país en los que el gobierno presentó un déficit de esta magnitud fueron durante periodos de guerra, durante el COVID-19 y la gran crisis financiera, excepciones supuestamente temporales de aumento de déficit. Lo preocupante hoy, en 2025, sin pandemia, sin crisis bancaria y sin participación directa en una guerra, el gobierno estadounidense mantiene un déficit presupuestario estratosférico, y las proyecciones oficiales de la Oficina Presupuestaria del Congreso sugieren que el déficit solo puede aumentar a partir de aquí. De hecho, la CBO estima que, teniendo en cuenta la progresión de gastos, el gobierno de Estados Unidos alcanzará una ratio deuda-PIB del 150% para 2034. Este es el nivel que muchos economistas consideran zona de peligro. Según investigaciones del Centro de Política Económica, una vez que los niveles de deuda superan el 150%, como hizo Grecia en 2011, un país corre el riesgo de entrar en un ciclo de colapso financiero. Esto ocurre cuando una crisis de deuda se vuelve extremadamente probable, porque los costes del pago de intereses de la deuda aumentan más rápido de lo que el gobierno puede recortar gastos o incrementar impuestos. En este momento, el gobierno genera deuda únicamente para financiar más deuda. Y claro, los inversores perciben, naturalmente, un gran riesgo, exigiendo mayor rentabilidad por comprar bonos del gobierno, aumentando los costes por intereses, generando un déficit presupuestario aún mayor y más endeudamiento, y por consiguiente, tipos de interés más elevados. Esta es la espiral que llevó a Grecia a una implosión de deuda en el transcurso de un único año. En referencia al calendario exacto de cuándo empezará una crisis de deuda en Estados Unidos, como probablemente se puede deducir de este análisis, resulta muy difícil de estimar. La situación podría empezar a deteriorarse mañana, o quién sabe, en 2034. Lo que sí es seguro es que, de continuar con esta tendencia, habrá una crisis de deuda. Ahora bien, existe un aspecto que hará que la crisis de deuda estadounidense sea sustancialmente distinta a la crisis de deuda griega. Grecia, como miembro de la zona euro, no controla su moneda ni su banco central. Grecia no pudo imprimir papel ni devaluar el euro para gestionar su deuda, lo que limitó severamente su capacidad de respuesta ante la crisis de deuda. Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos emite deuda y moneda propia, el dólar, y el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, puede emitir dinero, teóricamente, para comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno, evitando, en parte, este ciclo catastrófico al completo.
Así que, de producirse una crisis de deuda, esto podría reducir el impacto sobre el desempleo y el PIB tras una crisis de deuda en Estados Unidos, pero incrementaría la inflación, provocando una caída del dólar estadounidense frente a otras divisas. Este es un camino que la administración estadounidense ya está persiguiendo al presionar a la Reserva Federal para reducir los tipos de interés y adoptar políticas que debiliten el dólar. Aunque una implosión total de la deuda puede no ser inminente, creemos que activos como el oro y Bitcoin, en su papel de canarios en la mina, están venteando signos de tensión provocados por esta situación. Actualmente, tenemos posiciones abiertas en mineras de oro, como AEM, con un potencial de revalorización sustancial en los próximos meses. Si desea seguir nuestra estrategia para sobrevivir esta tormenta macroeconómica, haga clic en el enlace del vídeo y pruebe nuestro servicio premium. No se arrepentirá. Gracias por vernos.